pero no podemos ser iguales después de tener un encuentro con Cristo. El pasaje que me tocó a mí es el pasaje de Felipe y el etíope. Yo no les voy a mostrar en el mapa dónde está Etiopía porque no sé nada de eso. Apenas si me acuerdo dónde está Corralito. Pero vamos a hablar de las personas, no de los lugares. Y vamos a leer el pasaje porque me gusta cuando la Escritura habla. Avísenme cuando estamos llegando 12:15, 12:30, porque no traje el celular. No, quédese tranquilo que soy cortito. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorarlo. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Y como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Qué importante que es leer el pasaje completo. Amén. Aquí en este pasaje vemos a distintas personas. Y la primera persona que voy a destacar, que vamos a ver, es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo de Dios es una persona que es la que nos enseña a nosotros las cosas de Dios. Todo lo que podemos saber de Dios lo sabemos a través del Espíritu Santo. Amén. Al Espíritu Santo lo podemos poner triste cuando no le hacemos caso a la palabra de Dios. Al Espíritu Santo lo podemos entristecer, al Espíritu Santo lo podemos poner gozoso cuando hacemos lo que le agrada a Dios. En segundo lugar, vemos a Felipe obedeciendo al Espíritu Santo.
¿Cuántas veces el Espíritu Santo a nosotros nos indica algo y no lo obedecemos? Miren, si leemos unos pasajes más atrás, Felipe estaba predicando el Evangelio y multitudes estaban llegando al Señor y parecía que ya Felipe en ese momento lo tenía todo y de repente el Espíritu Santo le dice, anda al desierto. Y cualquiera de nosotros lo hubiese cuestionado, pero a ver, ¿para qué me mandás al desierto si acá hay gente que se está entregando a Cristo, gente que se está escuchando el mensaje de salvación, gente que... Pero anda al desierto. Y allá Felipe le hace caso al Espíritu Santo y se va al desierto por una sola persona. Por una sola persona. Mirá la importancia que tenía para Dios el etíope. Y esa es la importancia que vos y que yo tenemos para Dios. En primer lugar podemos ver al etíope que fue a Jerusalén a adorar. Mira, yo no sé con qué frecuencia vos dedicás un tiempo para adorar a Dios. Pero a través de la Escritura vemos que las personas dedicaban un tiempo para la adoración. Llegaba un momento en sus vidas que tenían que ir y presentarse delante de Dios. Y allí lo vemos con Abel y Caín, que le llevan una ofrenda a Dios. Ya nos explicó esto Pablo el domingo pasado. Y acá vemos que el eunuco se tomó un tiempo, el etíope se tomó un tiempo para dejar su tierra, dejar su comodidad. Dice que era una persona importante de la reina de los etíopes. Como ya lo hemos visto, porque me expoliaron el pasaje muchos de ustedes, era más o menos como un ministro de economía en el reino de Candace, el etíope. Dice que estaba sobre todos los tesoros del reino. Una persona cómoda en el reino de Etiopía. Pero él deja sus comodidades porque quizás escuchó que en Jerusalén se podía adorar al único Dios verdadero. Amén. Quizás escuchó que en Jerusalén ya los reyes antiguos, como Nabucodonosor, Darío el Persa, habían dicho y habían dado órdenes que no debían hablar mal del Dios de Israel. Muchas gracias, pueblo. Cuando ya la garganta me empieza a picar, me va marcando el tiempo. Bueno, tengo que bajar un poquito el tono para que... Entonces esta persona deja sus comodidades. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros dejamos nuestras comodidades para venir a adorar al Señor. Mire, yo conocí a un señor, algunos de ustedes también lo han conocido, él era Don Cabral,
Él era el papá de Vicente Cabral, muchos de ustedes lo conocen. Él se levantaba en los árboles Tupungato a las 5 de la mañana, ataba su caballo al sulky y se iba hasta Tupungato, más o menos unos 25 kilómetros. Llegaba más o menos a las 8:30 de la mañana a la casa de un hermano, allí dejaba el caballo al sulky y se iban caminando 3 kilómetros de vuelta hasta donde estaba la iglesia para la cena del Señor. Lo hacía todos los domingos. Lo hacía todos los domingos. Yo quiero que pienses cuánto es el tiempo que vos le dedicás para venir a adorar al Señor. El etíope dejó sus comodidades, dejó el reino y se fue kilómetros hasta Jerusalén a adorar, porque allí le habían dicho que estaba Dios escuchando. Un ejemplo de eso también Elcana, el papá de Samuel. El papá de Samuel dice que allí en 1 Samuel capítulo 1, versículo del 1 al 5, dice que hubo un varón de Ramataín de Sofín, bueno, y él tenía 2 mujeres, el nombre de la una era Ana y el de la otra era Penina, y Penina tenía 5, mas Ana no los tenía. Y lo importante es el versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los sacerdotes de Jehová. Todos los años Elcana dejaba su ciudad, dejaba sus comodidades, dejaba sus quehaceres para ir a adorar a Dios. Mi pregunta, cada uno de nosotros hoy hemos dejado muchas de nuestras cosas, de nuestros quehaceres, para poder venir a adorar al Señor. Hemos hecho bien, hemos hecho muy bien. Amén. Porque al Señor le gusta que le adoremos. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que este etíope iba leyendo el profeta Isaías. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la palabra de Dios? Estábamos recién hablando de cosas preciosas. Mirad, allí en el Salmo 19 dice que la palabra de Dios es más preciosa que el oro. Dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Dice que la palabra de Dios es lo más exquisito que puede haber. Le estamos dedicando a la palabra de Dios. Este etíope seguramente habrá sido la primera vez en su vida que habrá tenido se me trabó la lengua, que habrá tenido acceso a la palabra de Dios. Y compró un pergamino allí en Jerusalén. Y justamente el pergamino que había comprado era de Isaías 53. Y lo iba leyendo, no tenían la practicidad que tenemos nosotros de tener la Biblia encuadernada en nuestra mano
de distintas versiones en la aplicación del celular. No. Allí en Jerusalén, él habrá comprado un ejemplar y quizás solamente ese pasaje del Isaías 53, porque no me imagino cuántos pergaminos serían tener todo el libro de Isaías. El asunto que él iba leyendo el profeta Isaías. Y dice que él lo iba leyendo. Y ahora quiero que ustedes me presten atención. Porque ya después vamos a llegar a la explicación que le está dando Felipe. Pero el ejemplo que voy a poner hoy es el ejemplo de qué debemos hacer con la palabra de Dios. Allí en Deuteronomios, el capítulo 6, versículo 4 al 8, dice así. Y ahí donde dice, oye Israel, podés poner tu nombre. Oye Timoteo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mirá lo que hay que hacer con la palabra de Dios. Todas estas cosas. Yo trabajé con una familia israelita y una vez nos invitaron a todos los empleados a la casa de uno de ellos y recuerdo que en la puerta tenían allí una tirita y bueno, yo como conozco las escrituras sabía de qué se trataba esa tirita, pero otro de los empleados le preguntó, ¿y esto que está acá qué es? Y entonces el encargado nuestro, que era también israelita, le dice, esto es parte de la palabra de Dios. Y por eso nosotros cada vez que entramos a la casa la tocamos y le damos el beso. Es la costumbre que ellos tienen, ¿no es cierto? Pero era más que eso. Ellos la ponen allí en la puerta, porque acá lo dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos las escriben. Si yo entro a tu casa, voy a ver algún versículo de la Biblia pegado en la heladera. En un cuadro en la pared. Y si el Señor entra en tu vida, ¿verá la palabra de Dios escrita en tu corazón? Porque dice acá que tiene que estar sobre tu corazón. Hablando de cosas preciosas. Dice que el hombre iba caminando por el campo y de pronto ve en el campo un tesoro. Y a mí me asombra la matemática de Dios, porque la matemática de Dios es distinta a la nuestra. Entonces dice que cuando ve que en ese campo hay un tesoro, ese hombre va, dice, y vende todo lo que tiene. Y compra ese campo. ¿Qué es lo que has dejado? ¿Qué es lo que has vendido de tu vida
para comprar ese campo, ese tesoro que es la palabra de Dios. El etíope haría, no sé, días, meses, no sé, la Biblia no lo especifica, semanas, pero él iba en su carro de camino, dice acá que debemos leer la palabra de Dios, iba de camino leyendo la palabra de Dios. Cuando vayamos de camino, hermanos, leamos la palabra de Dios. Que las palabras de mi boca, meditación de mi corazón, sean todas en loor a ti, oh Señor. Entonces, vamos a ir al tercer punto. Obedeció inmediatamente. Miren, allí iban conversando Felipe y el etíope. Ya hemos visto que el Espíritu Santo le avisó a Felipe: acércate a ese carro. Se acerca y escucha que el etíope iba hablando, iba leyendo el profeta Isaías. Y entonces Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y acá es donde nosotros tenemos que estar preparados para poder explicar la palabra de Dios. Acá es donde nosotros tenemos que estar preparados para poder explicarle a las personas lo que es la palabra de Dios. Y entonces dice la escritura que Felipe comenzó desde esta escritura a explicarle al etíope la palabra de Dios. Y seguramente le habrá contado todo lo que ya nosotros sabemos de lo que había pasado en Jerusalén. Y le había contado que el Señor Jesucristo había comenzado su ministerio hacía 3 años atrás y que había andado por los caminos de Jerusalén haciendo bienes, sanando a los enfermos. Y le habría contado de que el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista allí en el río Jordán, en cumplimiento de la escritura que dice: y vi el Espíritu de Dios que descendía sobre él. Y seguramente Felipe le contó que el Señor Jesucristo, cuando llegó a la sinagoga, les dijo allí a los presentes: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y seguramente le contó que el Señor Jesucristo subió en un burro para que la escritura se cumpliese de que él iba a entrar a Jerusalén montado sobre un burrito. Y seguramente le contó de que todo eso él lo hizo porque iba a ir a la cruz, y que también allí en el libro de los Salmos estaba escrito que iban a ser sus vestiduras repartidas, echando suerte sobre ellas. Y seguramente le contó
que el Señor Jesucristo fue crucificado para que la Escritura se cumpliese, donde dice: y mirarán al que traspasaron. Y seguramente le fue contando todo, porque acá dice que le contó todo lo que la Escritura decía de él. Todo. Era una Biblia abierta, Felipe. Se la sabía toda. ¿Por qué? Porque había dedicado tiempo, había pasado 3 años con el Señor. Yo creo que, no sé, si yo en todos los años que llevo de creyente, habré pasado 3 años con el Señor. 3 años de caridad con el Señor había pasado Felipe, y se le fue abierta la mente. Y dice, comenzando desde esta escritura, le explicaba todo. Y seguramente llegó allí al pasaje de Mateo 28, donde el Señor les encomienda que vayan por todo el mundo predicando el Evangelio. Del que creyere y fuere bautizado será salvo. Y cuando llegan a este lugar, cuando llega a esta declaración, Felipe, diciéndole: mira, el Señor nos mandó que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y que el que cree y es bautizado será salvo. Ah, pero acá hay agua, dice el eunuco. Acá hay agua. Yo quiero ser bautizado. ¿Pero por qué quieres ser bautizado? Porque creo que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense lo que es un verdadero encuentro con Dios. No podemos seguir igual. O lo obedecemos o no lo obedecemos. Hace un tiempo atrás se explicó claramente en cuanto al bautismo aquí. Por eso hoy no lo voy a explicar. Simplemente te voy a llevar a que vos pienses en que hay ejemplos en la Biblia, como el carcelero de Filipo, que lo vimos el domingo pasado. ¿Qué le pasó? Dice que en el momento en que él cree en el Señor Jesucristo, fue bautizado. Dio ese paso de obediencia. Y quizás tú en esta mañana me estás escuchando, ya has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Bueno, debes obedecerlo. Ahora debes ser bautizado. Y después te vamos a explicar qué significa el bautismo, cuál es la ejemplificación y todas esas cosas. Eso lo vas a entender después. Pero lo importante ahora es obedecer. Miren, cuando uno va por una ruta y de pronto hay un cartel que dice stop, hagámosle caso. Porque no vaya a ser que después de ese pasemos ese cartel a la velocidad que vamos y nos vamos a encontrar con que el camino se terminó, con que hay un precipicio, cualquier cosa. Si hay un cartel que dice stop, hagámosle caso. Si hay un cartel que dice siga, sigamos. La Biblia es así de clara, como andar por una calle. Tenemos todos los carteles que nos van indicando cada una de las cosas que debemos hacer. Y las decisiones que nosotros tomemos van a tener consecuencias. Miren, el ejemplo que poníamos del Cana
La decisión que él tomaba de ir todos los años a Jerusalén a adorar tuvo una consecuencia. La consecuencia fue de que Ana derramó su corazón y su necesidad delante de Dios, y Dios le contestó su oración y le dio un hijo. Y ese hijo, ¿saben quién fue? El último juez de Israel. Hombre poderoso en palabra de Dios. Celoso por obedecer a Dios. A tal punto que cuando un rey vino a él alegremente saltando y diciendo, uy, se ha pasado el temor de la muerte, dice que Samuel agarró su espada y lo cortó en pedazos y le dijo, así como tu espada dejó sin hijos a muchas madres, así ahora tu madre también va a ser sin hijos. Un juez tremendo de Israel fue Samuel. Mirá, el etíope, en su decisión de ir a Jerusalén a adorar a Dios, él cuando vuelve, dice la Escritura que siguió su camino gozoso. No alegre. Alegre es un momento fortuito, es un momento efímero que se termina. Pero el gozo no te lo saca nadie. El gozo no se termina. Dice que siguió su camino gozoso y fue el que llevó el Evangelio hasta el lugar donde él vivía, allí en Candasa. La decisión que hoy tomen vos de obedecer a Dios después de haber creído va a tener consecuencias en tu vida y en los que te rodean. Vamos a orar al Señor. Amén.